Listo. Pues Memo, mil gracias nuevamente por estos minutos que nos vas a compartir tu experiencia. La verdad es que cada vez que nos sentamos a platicar, la verdad siempre he aprendido mucho. Para los que no sepan, Memo Uribe él es socio en Holland Knight y un gran mentor. Yo lo puedo llamar un mentor porque Memo me ayudó desde que estaba terminando en la universidad. Fue mi asesor de la tesis cuando estaba muy metido en temas de capital markets, ¿no? Entonces, años después estuve trabajando también en Holland Knight y pues la verdad, Memo, es que te agradezco un montón que cada vez que podamos platicar, pues siempre pues muestres este interés para poder participar con nosotros y que te tomes este tiempo para compartir tu experiencia. Encantado, encantado. Siempre creo que es interesante discutir pues todos los temas que tú al día de hoy estás manejando, ¿no? Estás abriendo mercado en todos estos temas de las firmas, del derecho, los medios electrónicos y creo que ya ha llegado el tiempo de que los abogados realmente nos tomemos muy en serio los avances de la tecnología y que realmente podamos aplicarlo al día de nuestro negocio, ¿no? Y al final del día es parte ya de nuestra profesión, ¿no? Exacto, Memo. Oye, Memo, y para las personas que no te conozcan, si nos puedes dar una muy breve introducción de quién eres, en dónde trabajas y un poquito acerca de tu experiencia. Bueno, al día de hoy me desempeño como socio de Holland Knight, como bien lo decías. Ya tengo algunos años en el mercado, algunos un poquito más de 15 o 20 años. Ya le podrán calcular entonces mi edad. Y básicamente lo que he hecho toda mi vida son temas de financiamiento. Hemos ayudado a las compañías a levantar recursos desde estructuras muy sencillas de créditos simples a estructuras realmente complejas, ¿no? Bursatilizaciones y temas de financiamiento estructurado, nacionales, cross-border y cosas bien interesantes, ¿no? Hemos participado desde el origen en las primeras bursatilizaciones, allá cuando, cuando reformamos la ley de mercado de valores, cuando fui autoridad. Y hubo oportunidad de participar en este proyecto de la creación de un nuevo título de crédito, que es el certificado bursátil, que realmente es una combinación entre lo que anteriormente realmente eran los únicos instrumentos que estaban en el mercado, que eran los pagarés, ¿no? Claro. Y evidentemente, pues tratamos de traer al mercado mexicano, pues un poco de la facilidad que había en otros mercados, sobre todo para temas de financiamiento estructurado. Anteriormente teníamos en México, pues simplemente la posibilidad de emitir estructuras con los certificados de participación. CPIs y CPOs, pero eso realmente lo hacía muy complejo porque había muchos elementos que se tenían que cumplir y fue a partir de ese momento que ideamos un nuevo título de crédito y hubo oportunidad también de crear una nueva ley de mercado de valores y lo metimos como un nuevo título de crédito en la propia ley de mercado de valores. Y a partir de ese Excelente. Bueno, momento cambiamos sí. todo, ¿no? Cambiamos todo el mercado y nos hemos dedicado básicamente a estructuras de financiamiento y pues muy recientemente pues hemos estado muy dedicados porque el mercado así nos lo ha marcado en estructuras de fibras. Básicamente los últimos 10 años, yo te puedo decir que casi el 50% de mi trabajo se ha dedicado a la estructuración de fibras y llevarle también la representación para levantar todo tipo de financiamientos y estructuras. Excelente, pues bueno, como pueden ver, si estamos hablando con todo un experto que no solamente tiene un amplio conocimiento de la parte regulatoria, técnica y legal, sino que también con mucho conocimiento del mercado, cuáles son las necesidades, cuáles son esos problemas que están enfrentando las empresas dentro del sector financiero en el momento que quieren innovar su operación, ¿no? O sea, cuáles han sido todos estos cambios, de qué manera ha estado evolucionando la ley y bueno, yo creo que vamos a empezar un poco a platicar, no nos vamos a meter de lleno, o sea, nos vamos a meter de lleno en la parte del modelo de negocios, que es lo que he estado publicando, seguramente lo vieron ahí por los correos electrónicos o por LinkedIn, pero me gustaría hablar primero acerca de la situación actual, ¿no? Memo, entonces, ahora sí que durante este tiempo que ya llevas trabajando en esta industria, Memo, ¿cuáles crees que han sido los cambios más importantes en el sector financiero?
Yo creo que los principales cambios devienen precisamente de la aplicación de la tecnología. Y al día de hoy, pues tenemos como que dos conceptos muy manejados en el mercado nacional, donde todo el mundo parece hablar de las fintech y todo el mundo parece conocer de las fintech, pero realmente muy pocos saben de qué se trata el negocio de las fintech. Y por principio de cuenta, yo te diría, las fintech son más allá que las instituciones que le están reguladas por la ley especial. Claro. Las fintech son, pues básicamente todas las compañías, y hablando específicamente de las que están en este mercado financiero, son todas aquellas que utilizan en su proceso de originación de créditos dentro de sus procesos algún punto de tecnología, que puede ser desde el punto de vista de la integración de los datos, los cuales se conoce al cliente, que puede ser el proceso de análisis del cliente, la validación inclusive de la información del cliente, el proceso del otorgamiento de los servicios o el producto específico a través de un mecanismo y en un momento determinado, pues también los mecanismos que se utilizan para efecto de hacer llegar en un momento determinado la prestación del servicio o los bienes o los recursos derivados de esa relación contractual. Si en alguna parte de este proceso se utiliza alguna app, algún mecanismo electrónico, el Internet, inclusive el SMS, ¿no? Los mensajes Claro. de texto, válidamente podemos decir que estamos en presencia de una empresa fintech, porque Sí, evidentemente está utilizando pues una parte de la tecnología en su negocio, en su proceso, para poder llegar a la prestación del servicio. Y realmente aquí es donde empieza la parte importante eh, y que es básicamente la materia en la cual nos vamos a centrar a platicar. Realmente al día de hoy, lo que hemos visto es que el mercado fintech eh, ha evolucionado de una manera impresionante. Y básicamente porque la banca tradicional, las SOFOMES como antes eran consideradas, que no utilizan un proceso fintech, pues evidentemente no tienen la posibilidad de llegar a un mercado que al día de hoy pues es ampliamente difundido. Y claro. básicamente es el mercado de la gente que tiene un dispositivo como este. Digo, lo puse así para que no vean la marca, pero este, y al utilizar esta tecnología, pues evidentemente es posible que llegues prácticamente a cualquier rincón del país. Normalmente los bancos tradicionalmente han tenido completamente desatendido el retail, lo que se llama el retail. Esas personas que de alguna manera a lo mejor no tienen manera de comprobar de manera formal ingresos, personas que inclusive por cualquier situación, a lo mejor no pagaron alguna vez el agua, el teléfono, cuestiones por el estilo, y es imposible que la banca tradicional les otorgue un financiamiento precisamente porque su score en buró de crédito pues simplemente no se los va a permitir. Claro. Ese nicho ha sido, pues de alguna manera, aprovechado por las SOFOMES desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hemos visto cómo han crecido muchas de las SOFOMES que se han dedicado precisamente a otorgar esta clase de financiamientos. Sin embargo, a partir de hace algunos años, la aplicación de la tecnología ha permitido que el proceso para el otorgamiento de servicios, básicamente financiamiento, ha crecido exponencialmente porque al utilizar un mecanismo electrónico, es posible que baje los costos para la originación y va a ser muchísimo más sencillo el que tú puedas otorgar los servicios que tú estás ofreciendo. Claro, Claro, comenzando que ya no necesitan tener sucursales, ¿no? Pues ¿no? imagínate el gasto que tenían que tener antes, tanto banco como Sofomes, que para poder llegar a ese mercado que está, pues lo podemos decir, en zonas marginadas dentro de nuestro país, que es un gran porcentaje, ¿no? Necesitaban Ujú, tener a fuerza una sucursal en donde tenías que ir efectivamente. presencialmente y lo peor del caso es que aun cuando se tenían que presentar de manera presencial, también la tramitología llegaba a ser como un impedimento, ¿no? Cuando se llegaba una persona, te atendía el ejecutivo de ventas y claro que sí, mire, usted me tiene que tener copia de su INE, el comprobante de domicilio, su RFC. No, es que no estoy dado de alta en el RFC. No, pues ya está más complicado. Luego, si ya lo consiguieron, no, amigo, es que tenían que ser 2 copias de su INE. Así no vamos a poder iniciar su proceso. Y va para Ujú, atrás. exactamente. Y ahora todo ese proceso, que a veces tarda más de una semana, 2 semanas, lo puedes
lo puedes cerrar básicamente en unos minutos. O sea, hay Claro. algunas aplicaciones que el día de hoy subes una fotografía de identificación, subes una fotografía del domicilio para verificación y a través de un proceso automatizado, básicamente le están otorgando una línea de crédito. A lo mejor no estamos hablando de miles de millones de pesos, claro que no, pero estamos hablando de las personas que a veces necesitan un financiamiento de 2,000, 3,000, 5,000 pesos. El típico mercado de SMI que se conoce claramente como pequeñas y medianas empresas que a lo mejor requieren 10 millones, 15 millones, 8 millones, 3 millones, hace muy, muy asequible para estas empresas la posibilidad de contratar un financiamiento sin que realmente se puedan enfrentar a todas las trabas que desde el punto de vista de la banca tradicional te está ofreciendo. Claro. Ahora, si podemos platicar, digo, ya platicamos un par de ejemplos. Yo creo que todo el mundo le ha tocado ir a una sucursal del banco o a pedir un crédito, su crédito hipotecario para comprar su casa o cualquier otro tipo de servicio financiero. Los problemas que representa tener que ir presencialmente, ¿no? Yo creo que eso nos queda claro y la gran ventaja de que ahorita todo está en línea es que lo puedes hacer directamente desde tu celular, hacer todo el trámite e inclusive tienes mejores herramientas para poder calcular tu capacidad crediticia, ¿no? Porque antes el banco lo único que Definitivo. tiene son sus estados de cuenta y punto. Ujú, Pero si no tienes ujú. 3 años con ese banco, entonces no tiene manera de poder comprobar cuáles son tus ingresos. Ahora las fintechs ya tienen más acceso a más información, pueden estar conectados a través de tu CIEC para que puedan ver cuánto has facturado. Empresas, por ejemplo, de retail, tipo, pues no sé, puedo mencionar algunas como Mercado Libre. Si tienes una tienda, ellos saben cuánto estás vendiendo, cuánto te están comprando y tienen más herramientas para poder saber qué tanta lana te pueden prestar, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, al final del día, creo que todos estos procesos, lo que te están generando, y es algo que Juan Pablo ahora decía, ¿no? Hay un tema todavía más importante detrás de todo eso. O sea, el hecho de que hay, al ser los participantes de este mercado marginados, realmente las fintech han llegado precisamente para resolver un tema social. Un tema que desde el punto de vista de negocios es una gran oportunidad para llegar a este mercado que ha sido marginado. Pero técnicamente hablando, lo que está sucediendo es que estás llevando recursos a los lugares, a las personas, a las empresas donde típicamente no había posibilidades de que ellos pudieran tener acceso a un financiamiento. Y eso puede hacer la diferencia. Eso puede hacer la diferencia definitivamente porque a partir de ese momento las personas pueden tomar el compromiso de efectivamente hacer los pagos. Y tenemos historias en México impresionantes. Yo he visto inclusive por ahí en el mercado y seguro, y no voy a decir los nombres porque no se trata de hacer ningún comercial ni ninguna crítica, pero hemos visto en el mercado mexicano donde una IAP, una institución de asistencia, al día de hoy es un banco. Y Sí, precisamente porque cumplió este proceso de atacar un mercado completamente marginado y evidentemente porque fueron de los primeros que atacaron ese mercado, independientemente de lo que se cobra de intereses, pero llevaron los recursos. Se vio la posibilidad de que esa finalidad social podía todavía tener una mayor profundidad al transformar la institución de asistencia en un banco. Y al día de hoy está cumpliendo maravillosamente con esa función y yo creo que va a seguirlo cumpliendo. El tema aquí importante es que a través de la tecnología, evidentemente, como le decías, Pepe, es muchísimo más sencillo el poder hacer un análisis realmente de quiénes son tus clientes, cómo están comportando y claramente tú puedes, a través de esa misma tecnología, la misma línea que abres, la puedes limitar claro. porque no hay más, ¿me entiendes? Y a lo mejor si estamos hablando de que ya a lo mejor en términos de la estructuración de las operaciones del retail, sí hay un riesgo, evidentemente. Ahora que hemos estado escuchando en los últimos días que el Banco de Gobierno dedicado a este sector se ha incrementado pues realmente su cartera vencida. Esto nos pone a pensar realmente si la tecnología
y los procesos que ellos han implementado para hacer estos financiamientos realmente cumplen con el estándar mínimo que estas fintech, que sí conocen muy bien el mercado, han implementado, porque realmente tienen la tecnología. Yo la verdad no conozco de este banco, no conozco su tecnología y no conozco sus procedimientos, pero sí te puedo decir que las fintech, por lo menos las que yo he conocido, tienen unos índices de cartera vencido completamente distintos a los que estamos viendo en este banco, ¿no? Entonces, eso nos habla realmente de lo que tú nos dices. Cuando tú aplicas la tecnología, puedes conocer mejor a tu cliente, puedes conocer mejor a tu sector y puedes, evidentemente, controlar los riesgos de una manera más eficiente y con mejores costos. Y ahora, para que estas empresas fintech puedan crecer, obviamente el modelo de negocios es: yo te voy a prestar dinero, tú me lo vas a ir pagando y mi ganancia va a ser los intereses que te voy a ir generando, que los voy a calcular dependiendo del riesgo de haberte prestado esta lana, ¿no? También esto es un tema porque las fintech sí puedo decir que es un poquito o bastante más cara, ¿no? Que el crédito tradicional, pero pues obviamente estos se manejan por modelos matemáticos para poder saber cuál es el interés que se le va a cobrar, ¿no? Entonces, para que estas empresas puedan crecer, pues obviamente necesitan tener más dinero. Al momento que ellos puedan incrementar sus fondos para poder prestar dinero a una mayor cantidad de clientes o de acreditados, entonces ellos van a poder expandir su presencia a nivel nacional, internacional o como ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto es un punto y ahora sí es justamente donde queremos empezar a llegar en esta plática y yo creo que tenemos el tiempo suficiente para poder platicar sobre esto. Y es que para poder tener estos fondos, pues muchas de las empresas en México tienen que recurrir a fondos o bancos internacionales para que les puedan hacer estos tipos de préstamo. Entonces, Memo, sí me gustaría que nos podrías platicar un poquito más acerca de tu experiencia, acerca de, pues, tanto del modelo de negocios y ya después vamos a ir platicando acerca de, pues, cuáles son las principales preocupaciones. Con gusto, Pepe. Yo creo que aquí es bien importante el poder hacer una diferenciación de cómo podrían crecer, ¿no? Sobre todo cómo hacer levantamiento de recursos para poder seguir creciendo el negocio que ellas tienen. Básicamente, ya te podría decir, son dos las que de origen se presentan. Una son las rondas de suscripción de capital, ¿no? Donde a veces son abiertas y a lo mejor algunos otros desde el principio son family and friends, los que realmente aportan el capital inicial, Claro. pero evidentemente Family and Friends tiene pues una bolsa muy limitada. El paso siguiente normalmente es que hay algún fondo que de cierto nivel y con cierta aversión al riesgo entran para capitalizar. Pero también estos fondos muchas veces son limitados. Y es cuando entran ya, dependiendo del desarrollo que han tenido en estas primeras etapas las fintechs, que realmente los fondos más importantes puedan llegar a invertir en ellos a través de rondas de suscripción. Y esto va a permanecer en las fintechs durante toda su historia. Adicionalmente, se abre la posibilidad ya que hicieron sus rondas de levantamiento de capital, hay un modelo de negocio en el cual pues, los activos que ellas mismas están generando, es decir, los créditos que tienen en contra de sus clientes, y estamos hablando no solamente de financiamiento, sino adicionalmente estamos hablando, por ejemplo, de empresas de factoraje, ¿no? Claro. Donde adicionalmente están comprando cartera y todo lo demás. O sea, nada más esto es para realmente entender que no solamente estamos hablando de financiamiento, sino que estamos hablando de arrendamientos, estamos hablando de factoraje, estamos hablando de operaciones a través de los cuales se lleva técnicamente hablando de un crédito, pero la forma jurídica puede ser de cualquiera de estas permitidas en la ley. Y el modelo de negocio donde ya tienen sus rondas de capital y tienen un capital para poder operar, con lo cual han generado una base suficiente de créditos, pues adicionalmente esos mismos créditos te pueden generar recursos adicionales. Y ahí es donde se pone la cosa muy interesante porque empezamos a hablar de la estructuración de operaciones de financiamiento. Y básicamente el modelo de negocio que no es nuevo, Pepe, o sea, esto es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Desde que te hablaba esto de donde surgió por primera vez el certificado bursátil para facilitar las operaciones de bursatilización, pues realmente estamos hablando de operaciones de bursatilizaciones privadas, ¿no? Claro. Hemos Sí. visto en el mercado muy limitadas. Creo que el mercado de capitales
Está un poquito dañado por la percepción de mercado y por la historia que dejaron el ABS, básicamente la contaminación, la mala percepción que se generó después de que tuvimos estas malas experiencias con el mercado de las hipotecas. Pero creo que es algo importante el considerar que las estructuras no han variado, sin embargo, los productos han variado. Básicamente lo que hacen los nuevos fondos extranjeros, algunos bancos extranjeros, inclusive bancos multilaterales, para apoyar precisamente, como lo decía Juan Pablo, esta función social que deben de cumplir estas fintechs, es que les otorgan recursos precisamente para que puedan seguir prestando y puedan seguir creciendo el negocio. A cambio de estos recursos, lo que realmente están haciendo estos bancos y estas instituciones extranjeras, fondos, es que compran la cartera. ¿Cuál es la estructura que estamos hablando? Pues básicamente, como ya lo dije, son bursatilizaciones privadas, donde a través de un vehículo, lo que normalmente se llama en el mercado como un SPV, un fideicomiso en México, es el que se constituye específicamente para ser, digamos, el acreditado de este financiamiento y que básicamente lo que va a hacer este fideicomiso es ser propietario de los activos, es decir, de los créditos que están generando estas empresas fintech, y que evidentemente lo que se hace es que a través de un convenio de aportación o una cesión de estos activos, de estos créditos, es que el fideicomiso genera el patrimonio suficiente que va a servir como soporte, como margen precisamente para recibir el financiamiento. Una vez que este fideicomiso recibe ese financiamiento, lo que tiene que pagar evidentemente al aportante, que es precisamente la empresa FinTech, es el precio por la cesión de los activos, con lo De cual acuerdo. recibe el financiamiento, le entrega a la FinTech los recursos y con esos recursos la FinTech pues va a seguir creciendo su negocio. Normalmente quien se queda con la administración de estas cuentas es básicamente la empresa FinTech, lleva a cabo toda la labor de administración y normalmente se establece dentro de todas estas estructuras un administrador que realmente es como el guardián de que las cosas se hagan bien, ¿no? Un administrador que de alguna manera está vigilando que evidentemente los procesos de la cobranza y las transferencias de los recursos cumplan evidentemente con todas las características necesarias para poder identificar que los recursos que ya fueron vendidos al banco, las cuentas que han sido vendidas al banco, realmente reciban los pagos respectivos de los clientes que al día de hoy, pues evidentemente ya le deben directamente al fideicomiso y no a la fintech. Es una estructura muy sencilla, realmente es algo que ya es conocido. Sin embargo, sobre este tema, a lo mejor al ratito vamos a platicar un poquito más de por qué ahora ya es más complicado, porque no Claro. estamos hablando de hipotecas, de créditos créditos simples o créditos en cuenta corriente, donde se suscriben pagarés físicos, ¿no? Sino realmente al hablar ya de este ambiente fintech, normalmente no estamos hablando ya de papeles. Entonces, las implicaciones son completamente distintas. Pero si quieres, eso lo dejamos para una siguiente pregunta. Excelente. Listo, Memo. Pues mira, yo creo que ahora sí esto fue una clase express de estructuraciones financieras. Yo creo que ahora sí nos resumiste una clase completa en cualquier universidad para poder entender de qué manera es que se puede hacer una estructuración financiera para una empresa fintech en México. Y bueno, antes de meternos al tema que bien mencionas, es acerca de los pagares electrónicos y de qué manera se pueden eh, pues la importancia dentro de las operaciones. Me gustaría que nos platiques ahora sí de parte de los fondos que son quienes están haciendo estos préstamos, ¿cuáles son los requisitos más importantes para poder garantizar estos fondos? Mira, una parte muy importante es la calidad moral de los administradores. Ok, O sea, las personas, yo te diría, no hay un deal que realmente pueda llevarse a cabo si evidentemente las personas que están llevando a cabo el negocio de las fintech tengan la suficiente calidad probada para que evidentemente estos fondos internacionales puedan llegar a México y prestarles recursos. Eso sí te lo puedo decir porque desafortunadamente también hemos visto algunos casos en los cuales los fondos llegan precisamente con todas estas preguntas de due diligence y hay una parte muy importante que es el background check de las personas que realmente llevan la operación
de las fintech en México y nos hemos encontrado con situaciones realmente penosas donde empiezas con la estructuración del asunto, todo está muy bien, la cartera está increíble, se cumplen con todos los procesos y políticas que son necesarias desde el punto de vista del fondo, porque cada fondo evidentemente tiene sus propios requisitos. Y después de que se ha hecho este análisis desde el punto de vista de negocios, hay una parte que si bien no es propiamente de negocios, sí es muy importante, es quién te está administrando el negocio en México. Y a veces hemos tenido que simplemente terminar el negocio porque la calidad moral de las personas, después de hacer un background check, no cumple con los estándares. Y puede ser simplemente porque a lo mejor las personas tuvieron una mala experiencia crediticia en el pasado, a lo mejor tuvieron algún problema con alguno de sus empleadores anteriores, o a lo mejor una parte bien importante desde el punto de vista sobre todo de este mercado. Las prácticas de cobranza son realmente, no sabes qué importantes son, sobre todo para estos fondos internacionales, que te requieren que evidentemente, todos hemos escuchado historias de terror y creo que muchos de nosotros también lo hemos experimentado en algunos casos de algunos bancos, donde recibimos llamadas un domingo cuando estamos con nuestra familia de madrugada, a destiempo, agresivas, con amenazas, ese tipo de situaciones es algo que los fondos internacionales y los bancos internacionales se toman muy en serio. Porque si bien esto es un negocio, también las personas que ponen su capital en el extranjero para estos fondos tienen normas muy importantes a cumplir respecto de la función social que deben de cumplir estas fintech. Y sí hemos visto que es bien importante donde se hace una revisión inclusive de los clientes que de alguna manera han tenido experiencias de cobranza desastrosas con algunas de estas empresas y son elementos que evidentemente son plenamente identificados y que pueden ser inclusive determinantes para la decisión de los fondos y los bancos de otorgar o no el financiamiento. Eso Y está casos sí muy tenemos, bien. y casos Está, tenemos, ¿no? Y eso como que en la cultura mexicana la verdad es que parece como que no tiene una relevancia, pero poco a poco hemos entendido que este mercado realmente sí está dando un paso adicional porque esta parte social de llevar recursos a donde ningún banco volteado a ver, sí es algo que se considera como un driver para que los inversionistas en el extranjero consideren o no la posibilidad de otorgar estos financiamientos. no, y qué bueno que mencionas eso, Memo, porque fíjate que hace ya, yo creo que como hace 1 o 2 años estaba platicando con un amigo que pues es el COO de una de las fintech más grandes aquí en México y yo le preguntaba, oye, ¿y qué onda? O sea, ahorita que están creciendo de una manera, pues es enorme, exponencial. ¿A poco no han tenido problemas de que la gente les deje de pagar? ¿Y qué pasa? O sea, cuando estás hablando de esos montos, híjole, irte a un juicio, pues puede ser muy caro. A veces también cuando tú trabajas con una de estas empresas de carteras vencidas que se ponen súper agresivos, como tú dices, que te marcan por teléfono, cuando estás desayunando con tu familia en un domingo, o sea, ¿qué hacen? Y me dice, mira, la verdad es que tenemos un porcentaje bajo, la verdad, para el tema de personas que no se están pagando los créditos. Sin embargo, nuestro acercamiento con ellos es, a ver, platícanos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no te salió? ¿De qué manera te podemos ayudar? Inclusive, busca la manera de poder hacer un refinanciamiento para ver si les pueden prestar un poco más, si por ahí pueden salir de las deudas que tengan y volver a reactivar el negocio. Porque si tú lo que haces es, ahora sí que buscar que hipoteque, que venda todos sus activos, lo único que vas a hacer es pues tronar a ese cliente que en lugar de que pueda ser un cliente que pueda continuar siendo un cliente, pues simplemente lo vas a matar y igual y te llega a pagar una parte del crédito, pero pues hasta ahí queda, ¿no? Y estas prácticas, ahora que las mencionas, me acordé mucho de eso y yo creo que es una de las prácticas que más han estado funcionando pues, y se ve, ¿no? O sea, con estas empresas que han estado creciendo, pues de esta manera exponencial.
Sí, claro. Y va a depender mucho del tipo de producto que maneja cada una de las fintech, ¿no? Como tú bien lo dices, hay casos en los cuales, por ejemplo, tratándose de financiamientos, que estamos hablando de 4,000, 5,000 pesos, 2,000 pesos, evidentemente una acción desde el punto de vista de una demanda, la verdad es que se antoja poco efectiva, inclusive desde el punto de vista de costos, ¿no? Entonces, es precisamente donde interviene la tecnología, donde evidentemente tú tienes que identificar el mercado idóneo para poder prestar el servicio de tu producto de manera particular y tú tienes que diseñar el producto donde evidentemente vas a tener un porcentaje de incumplimiento, pero evidentemente eso debe estar descontado dentro del modelo de negocio, ¿no? Donde a pesar de que tú sabes que evidentemente va a haber incumplimiento, el negocio va a poder ser realmente un negocio que te trae ese retorno. Eh, Claro. lo que te quiero decir es que nosotros, por ejemplo, hemos encontrado casos donde en los manuales de políticas y procedimientos establece así clarísimo, ¿no? En algunas de las fintech es que cuando hay un incumplimiento se hace una labor para realizar una cobranza extrajudicial, pero realmente no cabe la posibilidad de hacer una cobranza judicial. Definitivamente no. Y ahí es donde evidentemente tenemos que empezar a diferenciar el tipo de productos y la forma en que los estructuras para efecto de saber si el producto lo tienes que preparar para que el día de mañana se hayan hecho, por ejemplo, las notificaciones específicas para que el activo típicamente sí quede en control del propio fondo o banco que está financiando, o realmente esto no es importante, porque desde el punto de vista de la estructura, por más que quisieras, evidentemente, hacer la cobranza judicial de alguno de estos títulos, pues a lo mejor no va a convenir desde el punto de vista económico. A lo mejor es importante desde el punto de vista Claro. de un procedimiento concursal de alguna de estas empresas, sí, porque a lo mejor estamos hablando de la cartera completa, pero se tiene que estructurar de alguna manera para que haga sentido desde el punto de vista del negocio mexicano. Y aquí es donde realmente interviene el estado de las disposiciones legales en materia de documentos electrónicos, ¿no? Sobre todo títulos de crédito, donde, pues, al parecer nuestra legislación todavía realmente no está al punto para poder atender a las necesidades de este mercado, específicamente fintech, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora sí, justo este era el punto que queríamos llegar y ya lo veníamos anticipando, Memo, que es el tema de los títulos de crédito. ¿Qué papel tienen los pagares electrónicos en este tipo de operaciones? Lo es todo. O sea, Ujú. cuando tú tienes una app donde tienes una firma electrónica de una persona que posiblemente nunca vas a conocer, donde estás verificando su identidad a través de una plataforma electrónica, que es una app que tú mismo diseñas, donde tú pones los parámetros para efecto de brindar la seguridad que tú requieres para poder soltar los recursos, pues evidentemente lo es todo, porque es el único documento que evidentemente va a respaldar la obligación de pago. ¿Me Claro. entiendes? Y ese pagar electrónico, hemos visto que en muchos casos, desde nuestro punto de vista, muchas de las apps no cumplen con los requisitos del Código de Comercio para efecto de que esos títulos de crédito realmente puedan considerarse como títulos de crédito. Y desafortunadamente es un tema que el día de hoy tenemos que ir porque las fintechs, muchas de las fintech realmente no han dado el siguiente paso para que estos títulos de crédito realmente, si el día de mañana tuvieran que presentarse ante el juez, eh, puedan ser reconocidos como títulos de crédito. Y ahí es donde empezamos toda discusión, porque hace rato te decía, bueno, si en algunos productos el incumplimiento no te va a generar ninguna otra consecuencia más que un cobro extrajudicial y cuando agota las instancias de cobro extrajudicial no va a haber acción, pues yo te diría, ¿qué relevancia tiene que el que tengas o no un título de crédito con plena validez en términos de la legislación aplicable? ¿No? ¿Me Claro. entiendes? Entonces, ahí te dirías, no es tan relevante, pero desde el punto de vista de percepción del cliente, debe ser lo suficientemente importante como para generar precisamente ese compromiso de pago.
Al cambio, si tenemos una estructura donde los créditos son diferentes, donde estamos hablando ya de empresas que se dedican al factoraje, el arrendamiento, pues evidentemente tenemos otros elementos donde sí es muy importante el título de crédito, donde sí va a ser muy importante al momento en que se sean esos activos para ser parte de ese fideicomiso que de alguna manera está realizando la bursatilización privada y a través de esta se hace posible que lleguen los recursos a la fintech. Pues tenemos que preocuparnos realmente de saber si hay auténticamente una traslación de la propiedad de estos títulos hacia el vehículo, al fideicomiso, porque al final del día, pues la única acción que vas a poder tener el día de mañana si hay un problema con la propia fintech, inclusive pensando en un escenario, últimas consecuencias de concurso, pues es evidentemente la relevancia que reviste el hecho de que el título de crédito a través del cual se representa la obligación de pago, pues realmente se considera un título de crédito y que ese título de crédito ahora sea propiedad del fideicomiso. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer ese análisis, esa diferenciación de cuáles son típicamente los requisitos que debe de tener ese título de crédito electrónico para efecto de que el día de mañana, por cualquier circunstancia, sea el propio fideicomiso, con la instrucción del fondeador, el que pueda instruir evidentemente la posibilidad de ir a hacer el reclamo del pago correspondiente de lo que representa la obligación de pago. Claro, y aquí es un tema que obviamente es donde toma gran relevancia la tecnología, ¿no? Porque como bien dices, una gran mayoría de las aplicaciones pueden decir que pues, no cumplen con todos los requisitos. Estos requisitos, ahora sí que los pueden revisar en el Código de Comercio, ahora sí, el artículo 97. Yo lo resumo en dos, que es la parte de cómo vinculas al firmante con el documento y luego cómo demuestras la integridad de los documentos. Pero aquí agregamos algo más, que es la parte de cómo demuestras esa unicidad del título de crédito. Porque aquí el tema es que, bueno, está bien, es un pagaré válido, ¿no? O sea, si tú ves la ley de Y títulos de a lo mejor, operaciones, Pepe, sí, podríamos regresarnos un poquito para sí, sí, que claro, claro, evidentemente hagamos el planteamiento correcto. O sea, teniendo claro. un papel, un pagaré, el papel seguridad, pues es clarísimo que todos conocemos los papeles y conocemos el papel seguridad y sabemos que dice debo y pagaré incondicionalmente, ¿no? Sí. Y el hecho de que tú tengas ese pagaré y lo firmes, evidentemente, pues tienes un título de crédito y tienes la incorporación de la obligación, ¿no? Y el derecho, está el derecho a la obligación. Eh, pero cuando ese título de crédito va a ser transferido al fideicomiso, pues básicamente lo que tendrías que hacer en la parte de atrás, pues es endoso en propiedad y se acabó. Y ya O no, lo a engrapas. nadie, a nadie le queda duda de que ese pagaré ha sido transferido. El título de crédito, técnicamente, debes de cumplir con el mismo procedimiento. Ahora te digo, se trata de un archivo. Sí, Es un archivo de datos. La parte importante es cómo te aseguras que ese archivo siempre estará vinculado con un endoso, con otro archivo que necesariamente te indique que ese endoso o ese nuevo archivo es el único que existe con relación al archivo original, que ni siquiera es original. O sea, porque estamos hablando simplemente de archivos de datos, ¿no? claro. Entonces, como tú bien lo dices, esos dos elementos son fundamentales. Entonces, mi pregunta es, tenemos una gran complicación porque no tenemos un sistema centralizado, ¿no? Donde todos los títulos de crédito tengan la misma base, ¿no? No están en un archivo único. Y evidentemente, pues hay tantos proveedores de servicios como tú, como muchos otros, que evidentemente prestan este servicio de firma y resguardo, ¿no? Al final del día. Y te digo resguardo porque es de alguna manera la validación de la existencia del archivo de datos. Pero si tú quisieras salirte de tu sistema, el, la legislación no te pone ninguna restricción. Basta con que de alguna manera contrates otra firma para los endosos y ahí es donde viene el problema. Porque entonces un título de crédito que es válido desde el punto de vista de título de crédito electrónico puede ser endosado tantas veces como quieras. Si yo te contrato a ti, contrato 2 o 3 proveedores más, puedo tener 3 endosos únicos en cada uno de los sistemas y con esos 3 endosos puedo yo tener 3 diferentes financiadores
que de entrada puedo yo venderles ese pagaré. Y a lo mejor el problema viene después, porque evidentemente solamente va a haber un pago con relación a esos títulos. Y ahí estamos hablando de otras cosas, Sí. pero realmente estamos hablando desde el punto de vista de lo que realmente al día de hoy, desde el punto de vista de legislación, no está resuelto. ¿Me entiendes? Y ahí sí yo te diría, en qué nos pueden ayudar, ¿no? Hemos platicado mucho de esto, porque hemos inclusive platicado un poquito de la tecnología que al día de hoy se tiene ya en pleno conocimiento y es existente de las criptos, ¿no? Donde a través de este sistema de seguridad, pues realmente te puedes realmente asegurar de que un archivo de datos es el único y exclusivo porque nadie más va a tener las claves específicas para poder representar un endoso diferente. ¿Me entiendes? Pero creo que esto no va a aplicar aquí porque es costosísimo. Simplemente eso no va a ser posible y creo que no es la tecnología que está diseñada precisamente para cumplir con estos requisitos que al día de hoy nuestra legislación no ha llegado a cumplir. Claro, y también hay que verlo de dos maneras, ¿no? Porque también, por un lado, la legislación te pone como todo el marco regulatorio de cuándo se puede considerar válido un documento electrónico, independientemente si es título o no, ¿no? Que aquí ya nos metemos en esta complejidad, que es cómo demuestras que es el único, ¿no? Sino que también hay un principio de neutralidad tecnológica en donde obviamente te dan la posibilidad de que tú puedas utilizar cualquier medio electrónico que tú quieras, cualquier tecnología, siempre y cuando cumplas con los principios bases, ¿no? Entonces, Así han es. habido también, bueno, se presentó una iniciativa también para platicar acerca del tema de los pagares electrónicos y de los endosos. Lo único que están haciendo con esta iniciativa es decir que sí son válidos, ¿no? Pero no te dicen de qué manera. Entonces, ahora No, sí que ahí te dan esta libertad para poder tú ir buscando una manera para poder demostrar esta unicidad de los documentos. Y nada más para explicar, para ponerle un poquito más de complejidad, ¿no? Es que no solamente tienes el documento que es la fuente, ¿no? Que es la plataforma que te lo está resguardando, porque ese resguardo puede ser como una nube, así como funciona cualquier nube, ¿no? Como Dropbox, como SharePoint, como el Drive, que tú tienes una carpeta que puedes darle un acceso compartido a una persona o ponerle un candado para que nadie más pueda tener acceso. Pero cuando tú estás hablando de un documento, el documento en original es el PDF. ¿No? Es el PDF en donde tú vas a poder tener todas las firmas y pues obviamente para poder cumplir con ciertos estándares internacionales de documentos electrónicos que tienes que seguir ciertas reglas, ¿no? Para que puedas ver en tu Adobe las firmas, quién te lo firmó, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de cómo ustedes pueden demostrar esta unicidad, ¿no? Se puso de moda también el parte de las criptos, como bien dices, es algo muy caro. Yo la verdad es que creo que ha habido como pues un uso más como de mercadotecnia, donde todo lo que te dicen blockchain es como que, es que va a ser más transparente, va a quitar la corrupción, se lo vamos a poner a todo para que sea perfecto, pero la verdad cuando tú te pones a examinar qué es lo que hace, no, igual y para temas financieros sí puede tener cierta lógica, sí puede tener un muy buen uso, pero ya cuando lo quieres utilizar para otro tipo de usos, no tiene tanto caso, ya, y aparte que es carísimo. Entonces hay otras maneras. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que yo creo que nos ha funcionado bastante bien, que lo que hacemos es ligarlo a una liga única, que es, digamos, como que la fuente de los documentos y lo que hacemos es, esto pues obviamente, ahí luego se los enseñamos, es utilizar códigos QR, porque así en el momento que tú lo puedes imprimir 800 veces, copiarle 800 veces, uno los endosas, otro los cancelas, otro los endosas 5 veces, pero si tú escaneas ese código QR, te va a mandar a la fuente y ahí vas a poder ver quién es el último tenedor de ese pagaré. Y la verdad sí nos ha funcionado. Ya hemos tenido casos de éxito donde empresas ya han vendido su cartera y que ya los fondos lo han podido aceptar, pero la verdad es que yo creo que esto es un tema muy importante para que todo lo que nos has platicado, Memo, pueda causar sentido y que estas fintech puedan continuar creciendo, ¿no? definitivamente, y sobre todo por el hecho de que eh, la legislación va a venir evolucionando y evidentemente estamos hablando de un mercado incipiente con pocos antecedentes desde el punto de vista de casos ante
ante los juzgados, ¿no? Sí. Y al final del día, lo que tenemos como única referencia es que lo que no compruebes a través de una pericial, pues difícilmente va a poder tener una validez, por lo menos en el concepto de lo que es el análisis específico del juzgador, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo, Pepe, que evidentemente la legislación tiene que seguir, por lo menos en México, porque la verdad es que a veces hemos tenido muchos problemas en México por copiar algunas regulaciones o la forma en que se regulan algunas de las situaciones en el extranjero, cuando típicamente nosotros tenemos que regular las situaciones dentro de nuestro marco regulatorio y de la tradición que nosotros tenemos. Nosotros provenimos y aquí evidentemente muchos me van a decir, oye, estás hablando de cosas absurdas, pero la verdad es que venimos del derecho romano. La verdad, la tradición de nuestro derecho sí tiene que incorporar estas consideraciones. Claro, estamos hablando de tecnología y normalmente la tecnología pues viene de otros sistemas y se vincula con otros sistemas Y de evoluciona derecho. muy rápido. Claro, pero tenemos que utilizar evidentemente los principios de nuestro sistema para realmente darle cabida a una realidad tecnológica que al día de hoy ya nos alcanzó y que no hemos podido resolver. Y que cuando estamos tratando de estructurar las cosas, la verdad es que a nuestros clientes nunca les podemos dar la certeza de que la estructuración está fuera de estos riesgos. Y es muy difícil poder explicar que desde el punto de vista del título de crédito electrónico existen riesgos. Es algo que les cuesta a nuestros clientes mucho trabajo entender, porque en las diferentes jurisdicciones donde ellos hacen negocio no tienen este problema. Y evidentemente lo que nosotros tenemos que llegar a concluir es que tenemos que tener un grado diferente de estructuración para proveer a través de otros mecanismos legales la seguridad que al día de hoy el propio sistema jurídico no le está proveyendo. Correcto. Y creo que ahí es donde existe esta área de oportunidad, donde los legisladores tienen que pensar realmente en las soluciones tecnológicas y la forma en que esas soluciones tecnológicas al día de hoy ya existentes y diseñadas en el mercado nacional pueden ser incorporadas en un sistema de derecho como el que tenemos al día de hoy. Y creo que no nada más es adoptar principios internacionales, no. Realmente se trata de hacer un esfuerzo específico para incorporar elementos de validez y existencia dentro de nuestro régimen legal, para efecto de que estos títulos de crédito y la transferencia de estos títulos de crédito realmente sean plenamente reconocidas con toda la seguridad jurídica, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de ley y que estos requisitos sean plenamente verificables. Lo Correcto. cual el sistema al día de hoy, como lo está planteando, simplemente es una referencia a un sistema de tecnológico inclusive que suena muy extraño cuando tú ves la legislación y ves evidentemente los principios de donde traen precisamente los conceptos de documentos electrónicos, donde te habla de las certificaciones, donde te habla de los proveedores de estos servicios de certificación. La verdad es que, o sea, parece que estás hablando como que una parte con abogados, una parte con una legislación y de repente estás hablando con gente de IT y lo Sí. mezclaste y no embona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es nuevamente retomar esos conceptos que al día de hoy ya están establecidos y si es necesario, modificarlos a efecto de que puedan participar de ese sistema jurídico que en México ya existe y que podemos realmente pues, reconocer, porque tenemos juristas impresionantes que el día de hoy podían sentarse a realmente discutir estos temas. Y hay proyectos, Pepe, no quiero decirte que los esfuerzos no se han dado, sino que a veces México es un país un poco complejo desde este punto de vista, porque no siempre lo que debería de ser regulado se regula. ¿Me entiendes? Y a veces, por muchas circunstancias, lo que queda escrito en una reforma de ley no necesariamente es lo que desde el punto de vista técnico tenía que haber sido. Claro. De acuerdo. Ahora, hablando justamente de principios internacionales, déjenme les comparto. Ay, este no era.
pero déjenme se los comparto ahorita porque ahí, bueno, si lo buscan en Google, yo creo que les va a funcionar más porque este venía en un PDF almacenado en un drive que es la ley modelo de la UNCITRAL, de las Naciones Unidas Ujú, sobre documentos transmisibles electrónicos. Yo creo que de ahí también se pueden dar una muy buena guía de ver cómo ujú. está regulado a nivel internacional. Ahora sí, sí les interesa, ¿no? Ahora sí, sí les interesa Y creo que es meterse una más en buena esos temas. muestra, por lo menos en cuanto a los principios, es lo que yo te Sí, decía, Pepe. O sea, el hecho de que tengas esos principios que ya están armonizados, claro, evidentemente, que evidentemente como principios puedan adecuarse dentro de un sistema de derecho como el mexicano. Eh, el esfuerzo creo que es bueno, ¿no? Creo que se pudieron haber hecho cosas diferentes, inclusive en esta propuesta de reforma que ya está por ahí discutiéndose. Y creo que vamos a dar un siguiente paso, pero no va a ser suficiente. Vamos a tener que seguir haciendo cosas extrañas en la estructuración para efecto de darle una seguridad jurídica a nuestros clientes. claro. Ahora, yo podría, si te parece, Memo, yo creo que alguna de las conclusiones que podríamos sacar de esta plática es, uno, hay una regulación, los pagarés electrónicos sí son válidos, digamos, en Ujú. términos de cómo se encuentran regulados. Sin embargo, en la práctica, para que los clientes se puedan sentir lo suficientemente tranquilos, que pueden hacer este tipo de operaciones de las que estamos platicando, es muy importante que consideren la parte tecnológica, porque esto no se trata únicamente de ponerle en Paint tu firma y se la pegas en un No, PDF, eso no jala. Eso no no, jala, ahí te vas a meter en un problemota, porque en el momento que tú quieras hacer este tipo de operaciones que estábamos hablando, te hacen un due diligence, checan tus documentos y te lo van a patear. ¿No? efectivamente. Sí, y ahora, ¿qué es lo que, ahora sí que el, la carta a Santa Claus o lo que nos gustaría que esto, que lo que pudiera pasar es para poderles dar esta seguridad y que las empresas que igual si llevan todas sus operaciones, igual tienen un manejo de cartera y de cobro de cartera totalmente adecuado, pero si tuvieran este tipo de guidelines o de guías para saber, ok, ¿cómo le hago para que mis documentos puedan ser, mis títulos de crédito puedan ser ejecutables? ¿Qué necesito tener dentro de mi infraestructura para que yo pueda operar adecuadamente? Yo te diría, y no, a lo mejor estoy siendo demasiado simplista, pero nos hace por ahí falta una regulación acerca del endoso de los títulos electrónicos. Yo sí creo que es muy importante hacer la diferenciación entre el endoso tradicional de un título autógrafo versus el endoso de un título electrónico. Al día de hoy, si tú te das cuenta, la legislación, no sé si fue a propósito, no sé si no le quisieron entrar, pero realmente no hace diferencia, simplemente te reconoce que hay títulos de crédito que son electrónicos y la parte del endoso electrónico, como que a lo mejor nadie lo pensó, a lo mejor pensaron que los títulos de crédito electrónicos se iban a quedar sin transmisión, ¿no? No lo creo, yo creo que es un tema que no vieron la forma de resolverlo, porque la solución era no legislativa, sino desde el punto de vista tecnológico, y Claro, evidentemente la tecnología tenía que haber sido comprendida, analizada y reflejada a través de un principio de ley. Y el tema más importante, Pepe, yo te diría es tener después de eso, la verdad es que necesariamente se van a tener que alinear las estructuras para efecto de cumplir con esos requisitos. Que lo que yo creo que va a suceder es que tiene que haber siempre la participación de un tercero o un sistema tecnológico a través del cual las personas que puedan adquirir los títulos de crédito o simplemente un participante del mercado pueda tener la certeza de que independientemente de que el título sea resguardado, respaldado en los sistemas del originador de la fintech, que aquí de manera particular estamos hablando, independientemente de que ese archivo de datos pueda estar en su sistema, puede existir un tercero completamente independiente que claro, tenga acceso a esa misma base de datos para efecto de que el nuevo adquirente o cualquier participante del mercado pueda tener acceso de alguna manera, a lo mejor no al archivo de datos, sino simple a información que te indique quién es el actual titular de ese archivo de datos, que es un pagaré electrónico, para efecto de darles la seguridad jurídica a los participantes del mercado, ¿no? Al día de hoy, ¿qué es lo que está pasando? El problema más grande es que si el originador, la fintech que vendió el activo, te cierra el sistema,
no hay manera de que puedas tener acceso a esos archivos, ¿me entiendes? Entonces, Claro. normalmente a través de la estructuración estamos pasando a la obligación de que independientemente de que donde se conserva el archivo electrónico, el originador que lo tiene que compartirlo y tiene que compartir el acceso o tiene que compartir una copia. Y esa copia desde el punto de vista legal es suficiente como para que el día de mañana quien es el acreedor puede ejercitar sus derechos con esa misma copia, porque ese archivo de datos en realidad, técnicamente hablando, no es una copia, sino simplemente es el mismo archivo de datos, ¿me entiendes? Y esto se tiene que dirimir en el juicio y a través de una pericia se tendrá que demostrar que evidentemente ese archivo de datos es el original donde se representa adicionalmente la transferencia a través del endoso electrónico y con eso sería suficiente. Pero al día de hoy, esto lo tenemos que resolver a nivel de estructuración. Tenemos que pasarle a un administrador que le llamamos el administrador de respaldo, precisamente esta obligación para que pueda el administrador de respaldo tener acceso a esta información en su propio sistema para que una vez que haya un incumplimiento, este mismo administrador pueda ponerlo a disposición del acreedor y que el acreedor pueda tomar las decisiones. Creo que estaría padrísimo que pudiéramos regularlo y tener un sistema centralizado. Como el día de hoy existe ya, por ejemplo, los principios para el Open Banking, ¿me entiendes? Hay Claro. 3 niveles de información donde se puede compartir, donde no implica el compartir información que de alguna manera se considera personal. Bueno, el tercer nivel sí, porque necesitas una confirmación por escrito del cliente, pero los otros 2 niveles no. Y creo que con eso sería más que suficiente para efecto de darle esa seguridad jurídica que el día de hoy tanto estamos diciendo en esta clase de transacciones, ¿no? Excelente. Pues bueno, yo creo que ya cubrimos un montón de las dudas más frecuentes, Memo. Ahora sí que dimos, bueno, nos compartiste esta clase, uno, de estructuras financieras, cuál es el estatus en el mercado, las principales preocupaciones, pero me gustaría, si alguien tiene alguna duda, antes de que podamos darle las gracias a Memo por compartir su experiencia, si tienen alguna duda al respecto, también les pido, por favor, ahora sí que pueden abrir mi micrófono con toda la confianza, si quieren abrir la cámara también, y el resto de las personas, si alguien más quiere platicar, también puede escribirnoslas dentro del chat. Claro, con gusto. Y hay varias personas conocidas, caras conocidas, que me da muchísimo gusto verlas por aquí. Mira, tenemos, bueno, Gaby Salazar, felicidades, Memo. Buenísimo, eso sí me gustó mucho. Bueno, también yo les dejé ahí un link, esto sí es como para hacer promoción de estas pláticas. Les dejé un link de la promoción que estuvimos haciendo en LinkedIn. Si nos pueden dejar un comentario o compartirlo, se los agradecería de todo corazón para que más personas puedan acompañarnos en las siguientes pláticas. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Todo quedó totalmente claro. No, pues, pues, yo creo que fuimos lo suficientemente claros y abarcamos todos los puntos que tenían. Pero si no, como quiera, Memo, si alguien quisiera estar en contacto contigo, ¿hay alguna manera que a ti te gustaría por correo electrónico o algo? Cualquiera, pueden escribir por correo electrónico con muchísimo gusto. Si quieren, se los pongo por aquí a todos, con muchísimo gusto y vaya, accediendo a la página de Holland Knight, ahí estamos todos, ¿no? Me encuentra perfectamente bien, pero aquí mismo le estoy poniendo mi correo electrónico. Para que lo guarden. Y si tienen Y con alguna otra muchísimo duda. gusto, cualquier comentario, cualquier duda, crítica de cualquier mentira que hayamos dicho, también se acepta. Excelente, Memo. Pues te agradezco nuevamente por tu tiempo y ojalá nos podamos ver pronto. Y a todas las personas, pues muchísimas gracias también por acompañarnos. Y les agradecemos un montón que se hayan tomado este tiempo para poder acompañarnos. Perfecto, señores. Muchas gracias por todo. Muy Mi buenas Memo, noches. te mando un fuerte abrazo.